El pliegue cutáneo se describe como un pellizco que no debe causar dolor. Para ello, esto corresponde pues a una capa doble de piel y a tejido adiposo subcutáneo en distintas partes específicas del cuerpo. Para ello se le va a pedir al evaluado que se mantenga lo más relajado posible. También, digamos que primero se va a hacer una palpación para determinar el lugar donde se encuentra el pliegue. Luego de ello, pues se va a realizar pues como un pellizco con el dedo índice y pulgar. Existen distintos tipos de pliegues que los vamos a ir abordando a lo largo del video. Bueno, vamos a evaluar los pliegues cutáneos y para ello vamos a empezar con el pliegue tricipital. Entonces, pues le vamos a pedir al paciente que mantenga su brazo estirado y relajado, pues como a lo largo del costado. Entonces, para ello, pues debemos identificar primero lo que es el punto del acromión y seguido de ello el punto del olecranon. También con una cinta métrica vamos a generar lo que es el punto medio de estas dos muestras tomadas. Entonces, más o menos es por acá. Y bueno, seguido de ello, entonces lo que vamos a hacer es con nuestro dedo pulgar e índice, a 1 centímetro pues de la marcación del punto medio, vamos a generar como un tipo de pellizco. Nos debemos asegurar que pues sea tejido adiposo y para ello, entonces pues lo sabremos porque el paciente no va a manifestar ningún tipo de dolor. Entonces posicionamos los dos dedos acá y a 1 centímetro por debajo de manera vertical vamos a ubicar el caliper. Entonces posicionamos el caliper y durante 3 segundos no movemos los dedos y ajustamos el caliper para, digamos, tomar la medición en milímetros de, digamos, pues el valor más próximo que este registre. Luego de ello, pues se retira el caliper y se suelta, pues digamos que el pellizco que hemos generado con los dedos y este proceso se repite 3 veces y de la misma manera se calcula la medición de el valor que nos arrojó el caliper. Bueno, para evaluar el pliegue bicipital, entonces, al igual que el pliegue tricipital, se van a posicionar el brazo del paciente extendido y relajado a lo largo del costado. Para ello vamos a identificar el punto del acromión y el olecranon. Luego de ello, con la cinta métrica, pues se va a medir la distancia que hay entre estos dos para ubicar el punto medio. Más o menos acá, entonces debe quedar sobre la línea media en la cara anterior del brazo, más exactamente sobre la porción media del bíceps. Luego de ello, se va a posicionar el dedo índice y el pulgar a 1 centímetro pues de la marcación que hemos hecho. Se va a generar un pellizco durante 3 segundos, pues digamos que asegurarnos de que sea tejido adiposo, pues para que no le duela al paciente. Ya pues digamos que ubicamos los dos dedos así y de igual manera que en el tricipital ubicamos el caliper a 1 centímetro por debajo de la posición de los dedos de manera vertical y durante 3 segundos pues vamos a hacer como el pellizco y la medición con el caliper. También pues digamos que se va a hacer lectura en milímetros pues a la medición más aproximada que haya arrojado nuestro caliper y se debe calcular 3 veces este proceso. Para hacer la medición del pliegue pectoral, entonces se toma pues a nivel de la parte superior de la axila y también en dirección al pezón. Esta medición pues es igual en hombres que en mujeres. Entonces se posicionan los dedos de esta manera y debajo de ellos a 1 centímetro, entonces se posiciona el caliper para hacer la medición. De igual manera que en los anteriores pliegues, pues entonces se toma el valor más próximo en milímetros que nos arroje el caliper y también debe durar aproximadamente 3 segundos y se debe repetir y calcular 3 veces.
Para evaluar el pliegue subescapular, entonces pues el paciente debe estar en posición anatómica con los brazos extendidos y relajados a lo largo del costado. Para ello entonces se va a palpar la parte inferior de la escápula y de esa manera pues se va a posicionar los dos dedos de manera vertical y asimismo a 1 centímetro de ellos por debajo pues se coloca el caliper durante 3 segundos para hacer la medición en milímetros. Este procedimiento pues digamos que también mientras se hace la medición con el caliper, de la misma manera no se deben mover los dedos, sino ellos deben de estar fijos para generar un tipo de pellizco en el paciente. Esto también se repite pues 3 veces y de la misma manera se calculan las 3 mediciones que arroje pues el caliper. Para evaluar el pliegue suprailíaco, entonces este se toma pues una medición encima pues de la cresta o espina ilíaca. Para ello se le va a pedir al paciente que pues esté en posición anatómica y el brazo debe estar de manera horizontal extendido pues de manera paralela al piso. También pues digamos que se van a tomar digamos que como referencia la línea de la parte anterior axilar que alinee pues con la parte de la cresta ilíaca. Para ello se van pues con el pulgar, con el índice, se va a generar un pellizco que de la misma manera pues no va a generar ningún dolor, asegurándose pues digamos que sea tejido adiposo. Adicional a ello, se va a posicionar el caliper y el caliper se posiciona pues digamos que 1 centímetro de la posición de los dedos y este debe estar con una inclinación un poco a 45 grados de la referencia pues del piso. También digamos que este pues se posiciona con una duración de 3 segundos y también el proceso se repite 3 veces y de la misma manera se calculan las 3 mediciones. Para evaluar el pliegue abdominal, entonces el paciente debe estar en posición anatómica y para ello se va a tomar la altura del eje del ombligo a una distancia de 5 centímetros aproximadamente, más exactamente en la región derecha del recto abdominal. Para ello, entonces el dedo índice y el dedo pulgar deben optar esta forma de pellizco y debajo de él a 1 centímetro se va a posicionar el caliper que nos va a permitir hacer una lectura en milímetros, digamos que pues el número más próximo que este arroje. También se va a hacer durante 3 segundos y se va a repetir de la misma manera 3 veces y 3 veces se va a calcular la medición que este arroje. Bueno, para hacer la medición de este pliegue, entonces hay que tener en cuenta 2 ítems. El primero de ellos es, pues, digamos que aprender a diferenciar si es tejido muscular o graso para realizar una adecuada medición. Como segundo, es si el paciente es obeso o tiene el abdomen muy prominente, entonces se le va a pedir que sostenga el pliegue con las 2 manos. Mientras digamos que el terapeuta hace como la medición y la evaluación de las medidas que le va a arrojar el caliper. Para evaluar el pliegue del muslo frontal, se le pide al paciente que esté de pie o sentado. En este caso, pues nuestro paciente está de pie, con la pierna extendida, pues para facilitar el pellizco que pues va a ser generado. Entonces, pues se marca paralelo al eje longitudinal del fémur, más exactamente acá. Digamos que es justo entre el pliegue inguinal y el borde superior de la rótula. Entonces, lo que se va a hacer es que pues los dedos deben de estar aproximadamente a 1 centímetro y se va a hacer lo mismo que en los pliegues anteriores. Se va a tomar el caliper 1 centímetro debajo de la posición de los dedos y durante 3 segundos pues se va a mantener el pellizco y así mismo se toma la medida. Este proceso se repite 3 veces y se calcula también la medición de las 3 medidas arrojadas. Para hacer la medición del pliegue de la pantorrilla medial, el paciente debe estar sentado y con la pantorrilla relajada. Para ello se va a tomar como referencia la cara medial de la pantorrilla y también su máximo perímetro, que pues aproximadamente es acá. Entonces, pues posterior a ello lo que se va a hacer es que se posiciona el dedo índice y el pulgar a una distancia de 1 centímetro aproximadamente y se genera un pellizco.
Posterior a ello, pues se coloca 1 centímetro por debajo del caliper para generar la medición en milímetros. Esto dura 3 segundos y también se repite el proceso pues 3 veces y asimismo se calcula la medición arrojada por el caliper. Como último, para evaluar el pliegue axilar medial, entonces el paciente debe estar en bipedestación. También digamos que se va a tomar como punto de referencia la línea ilioaxiliar de manera vertical y también se va a cruzar con la prolongación pues lateral del punto cifoideo. Entonces se le va a pedir al paciente que ponga su brazo de manera horizontal sin sobrepasar la altura del hombro, porque esto pues lo que hace es que se va a estirar la piel y va a generar pues la dificultad del pellizco con el caliper. Entonces bueno, seguido de ello, el caliper se pone pues aproximadamente 1 centímetro pues de los dedos, de igual manera, así, en la parte por debajo pues de los dedos, así. Y también, igual que en los anteriores, pues digamos que se va a hacer la lectura en milímetros al más próximo número que aparezca en ese caliper. Y también debe durar 3 segundos, no se debe retirar los dedos ni el caliper. Y se repite 3 veces y de la misma manera se calculan las 3 mediciones.